¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Vamos ya con el análisis de la victoria del Real Madrid 2-3 en el campo del Manchester City en este partido de ida de la fase de repechaje de playoff de la Liga de Campeones con goles de Kylian Mbappé, Brahim Díaz y ese espectacular tanto de Jude Bellingham en el descuento que le permite al Real Madrid partir con ventaja en esta eliminatoria que se definirá la próxima semana en el Bernabéu. El partido del Real Madrid fue completo en ataque, quizás fue uno de los mejores que ha hecho en toda la temporada. Y vamos a empezar con el 11, la alineación de Carlo Ancelotti, que apenas tuvo dos cambios respecto al partido anterior. Entraron Ferland Mendy en el lateral izquierdo y Eduardo Camavinga en esa primera zona del medio campo, porque Federico Valverde fue lateral derecho y de resto no hubo mayores novedades en el 11, en el planteamiento de Ancelotti, pero sí la gran novedad fue en la actitud del equipo. Si en la víspera el propio Ancelotti, lo habíamos analizado en el video que publicamos anteriormente, se pedía compromiso, sacrificio. Ancelotti incluso hablamos del regaño que supuestamente les dio a los jugadores en el descanso del partido anterior, en el derbi contra el Atlético de Madrid. Y bueno, los jugadores dieron un paso al frente. Ese liderazgo tranquilo que hemos mencionado de Carlo Ancelotti, esta vez, una vez más, volvió a tener sus frutos, volvió a convencer a sus jugadores. Y el Madrid jugó su mejor partido de la temporada en el Etihad, uno de los campos más difíciles de Europa, en una fase muy complicada, porque es una fase que ni siquiera es octavo de final, es un repechaje para precisamente acceder a la ronda de los 16 mejores. Es una fase en la que hay mucho que perder y poco que ganar, y el Real Madrid no llegaba con toda la confianza, con los mejores resultados recientemente, pero una vez más estos jugadores y el equipo dieron el do de pecho y consiguieron un resultado que pudo ser más abultado, porque como iremos viendo a lo largo del video, el Madrid falló muchas ocasiones de gol, generó 5 o 6 situaciones para irse con una victoria clara del Etihad, pero bueno, al final estuvo cerca de perderlo cuando el City hizo el 2-1 y este 2-3 con ese tanto de Brahim que sirvió para el empate y el último de Jude Bellingham, sirvieron para conseguir este 2-3 que sabe a gloria. Si bien no se ha ganado nada, el Madrid no está todavía en octavos de final, pero qué duda cabe que es un buen botín para ir al Bernabéu, donde sabemos que el equipo blanco se hace fuerte, donde va a contar con todo el apoyo de su afición. Fue un partido atípico del Real Madrid en el que se generaron muchas ocasiones, incluso en esa fase inicial del comienzo del partido, pero parecía que mientras o en el momento en que el Madrid estaba mejor, recibía el cachetazo del gol en contra, sin un City que estuviese generando grandes ocasiones. Estuvo muy lejos el equipo de Guardiola, por ejemplo, sin ir más lejos del que vimos la temporada pasada, en el cual el Madrid tuvo que sufrir mucho para conseguir la clasificación. Es un City irreconocible, pero nos vamos a centrar, por supuesto, en el Real Madrid. Y comenzó el partido con esas ocasiones. Tuvo una Vinicius, tuvo otra Mbappé, primero con un gran pase de Vinicius, que fue elegido como el más valioso del partido, en la que le cedió un buen pase a Mbappé que no pudo marcar, terminó Ederson tapándole el remate. Luego esa ocasión un poco rara entre Vinicius y Mendy, en la cual el brasileño en vez de definirse la dio al lateral francés y que no pudo definir. Finalmente, a qué terminó cerrando y evitando el gol. Insisto, cuando el Madrid parecía empezar a imponerse en el campo del Manchester City, empezar a generar temor, llegó ese contragolpe, casi una jugada aislada, en que es cierto que tuvo mérito Jack Grealish, el jugador de banda izquierda que posteriormente salió lesionado, le dio un buen pase con ese gran desdoble de Guardiola hacia el área y que terminó cediendo con el pecho a Haaland, que casi en el primer balón que tocaba puso en ventaja al Manchester City. El Madrid sufrió varios minutos, evidentemente, encajó ese gol y fue un golpe fuerte. El equipo estuvo algo desorientado en 10 o 15 minutos de esa primera parte. El City tuvo alguna ocasión más, como ese tirazo de Foden que paró Courtois, también un palo de Vinicius, que en un buen remate ya empezaba como a rebelarse contra el resultado, que en un desvío de Akanji terminó estrellándose en el palo. Y también el City tuvo su ocasión en un córner que cabeció Akanji al travesaño, pero no era un gran partido de ida y vuelta, sino que los equipos parecían intentar controlar un poco más las acciones, sobre todo el City dando muchos pases en su propia defensa, sabiendo que no tienen esa pegada de ocasiones anteriores. Y el Madrid, insisto, que le costó encajar ese primer tanto en contra porque era absolutamente inmerecido, pero a partir de eso terminó mandando en esa parte final del primer tiempo, con varias ocasiones nuevamente. Mbappé que intentaba desmarcarse, con un Vinicius que tiraba el carro, Jude Bellingham omnipresente en todos los sectores del campo, y terminaron generando buenas ocasiones, con un remate de Fede Valverde y dos de Mbappé de larga distancia que no terminaron en gol, pero que bueno, dieron una buena señal antes de irse al descanso, porque el Madrid había logrado reaccionar no en el marcador, pero al menos sí en la actitud. Además de la lesión temprana de Grealish, el City también tuvo que cambiar a Kanji en esa defensa de prácticamente de cuatro centrales que tuvo Guardiola,
ingresó Rico Lewis, que fue sin duda uno de los factores clave del partido, porque sabemos que no es un lateral ni siquiera firme en esa posición y que al final terminó cediendo en la última ocasión, que vamos a analizar al final del video, que terminó siendo el 2-3 definitivo. El Madrid le costó también entrar en ese segundo tiempo y parecía que se venía la noche con algunos tramos de dominio del Manchester City, pero bueno, llegó el gol que cambió el trámite del partido, esa situación que también las ocasiones que había fallado el Real Madrid parecía no tener el día, no tener la suerte de su lado, pero en esa acción yo creo que cambió un poco el síntoma del partido, un tiro libre que Valverde no cobra del todo bien, recoge Dani Ceballos en la frontal del área y da un buen pase. Luego vamos a hablar del partido de Ceballos que fue extraordinario también. Le da ese pase a Mbappé que hizo quizás el peor remate de su carrera, pero la suerte, insisto, empezaba a cambiar y el Madrid se termina celebrando ese gol, el empate en ese momento del partido, con el remate con la canilla, con la espinilla de Kylian Mbappé. Y bueno, ahí el Madrid sí que se creyó el momento, empezó ya a generar una vez más ataques contra un City que le temblaron las piernas, que no tenía capacidad ni con balón ni sin la pelota, que sufrió mucho y bueno, el Madrid volvió a desperdiciar ocasiones, una clarísima sobre todo de Jude Bellingham, que con todo a placer tuvo el 1-2 en sus pies, pero terminó no pudiendo marcar en esa ocasión. Ederson también estuvo bien bajo los tres palos. También se cuenta alguna otra ocasión, como ese desborde de Rodrigo por la banda derecha y que se dio a Mbappé, que también remató el primer palo donde volvió a aparecer Ederson, evitando una nueva caída de su valla. Pero, insisto, en el mejor momento del Madrid en el segundo tiempo, llegó una jugada, insisto, también inmerecida del Manchester City, porque prácticamente no estaba generando peligro. En el balance general del partido, Courtois solo tuvo que hacer 2 paradas, lo que habla del buen trabajo defensivo colectivo que estuvo haciendo el Real Madrid, pero bueno, llegó esa jugada desafortunada, insisto, Ceballos, que hasta ese momento era el mejor del partido, fue a trabar allí en una acción dividida con Phil Foden y en un roce de rodillas, bueno, el árbitro Turpán no tuvo dudas de señalar ese penalti, que dejó dudas en un momento, pero sí parece que estaba sobre la línea, lo cual forma parte del área y Haaland tuvo una nueva oportunidad para marcar, no la desperdició, se fue con un doblete el noruego, a pesar de no haber hecho un gran partido, pero es lo que tiene este delantero, como analizábamos en el video del Manchester City, que no necesita demasiadas ocasiones ni entrar mucho en juego para hacerse presente en el marcador. Por fin le marcó Haaland al Real Madrid, había tenido una seguidilla en la que no había podido hacerle goles al equipo blanco, pero bueno, se desquitó en esta ocasión con 2 goles que, insisto, no los merecía el City por lo que estaba sucediendo en el campo, pero al final el fútbol es de los goles y de quien los hace y parecía en ese momento que el City tomaba el control del partido y que el 2-1 iba a ser el resultado definitivo, pero una vez más llegó el momento de las remontadas en las que el Madrid, como dice su lema, lucha hasta el final, no baja los brazos y quizás el único cambio que hizo Ancelotti hasta el final del partido, con esos que hizo en el descuento, pero el único cambio que había hecho fue en ese minuto después del gol del City, poco después, el ingreso de Brahim por un Rodrigo que se había vaciado en el sacrificio por esa banda derecha, ayudando a Fede Valverde en las coberturas y que no tuvo un gran partido en el ataque, a pesar de que desbordó en varias ocasiones, pero insisto, que el cansancio había hecho mella en el buen jugador brasileño y entró Brahim con nuevos bríos, con esa energía que suele dar y qué duda cabe que cuando en ese momento el Madrid pudo decidir, bueno, nos vamos con un 2-1, una derrota por un resultado corto y nos vamos a decidirlo en el Bernabéu, el Madrid no sabe reservarse o esperar por un partido de vuelta. Fueron con todo el ataque, una gran jugada de Vinicius que tuvo un buen partido, al final fue elegido el más valioso por la UEFA y por el criterio de los técnicos de la Liga de Campeones. Vinicius desbordó, tuvo un buen remate al primer palo que Ederson extrañamente hizo allí como un bloqueo con el pecho y Brahim fue el más listo, el más rápido de todos, se metió y se adelantó a los defensas del Manchester City para marcar el 2-2, que de nuevo heló la sangre de los jugadores del Manchester City, que se veían ya con la victoria en sus manos, y le dio nuevas alas al Madrid, si bien aparecía el cansancio, vimos a Kylian Mbappé que tuvo que ser cambiado con algún golpe seguramente en uno de sus pies, Jude Bellingham estaba agotado, Vinicius, pero no cesaron en sus ataques y sus intentos de ir a buscar la victoria, porque al final se la merecía por lo que había hecho el Real Madrid en el campo del Manchester City. Bueno, llegó esa jugada al final en que Asensio, de gran partido, ya en breve lo vamos a analizar, lanzó un balón largo, la peleó Jude Bellingham, un error allí de Kovacic en el retroceso que no pudo contactar con un compañero y se activó Vinicius, que insisto, cuando todos los jugadores están cansados parece que tiene un motor más, una velocidad más, terminó desbordando, lanzó ese balón aéreo que Jude Bellingham terminó, insisto, por seguir la jugada, ese mérito como el mismo que tuvo Brahim en el segundo gol, lo tuvo Bellingham en el 2-3, de no abandonar la jugada, de aunque sea un jugador, un compañero el que tenga el remate, seguir y ir hasta el final y bueno,
terminó marcando ese 2-3 que puso justicia en el marcador. Es difícil hablar de una figura indiscutible, insisto, Vinicius se ganó merecidamente el MVP del partido, pero fue una actuación coral del Real Madrid. Me quiero detener en la defensa porque era nuestra duda, lo habíamos analizado en algún video la semana anterior. El Madrid llegaba sin centrales puros, sin centrales del primer equipo. Además, la lesión de Rüdiger, de Lucas Vázquez, hizo a Ancelotti improvisar, que no le quedó otra, porque Ancelotti la tuvo fácil en que no tuvo que decidir nada, sino simplemente poner a los que tenía sanos. Valverde se sacrificó en el lateral derecho y volvió a cumplir, como siempre, el uruguayo. Da igual si juega de extremo derecho, como en aquella final de Champions en París, en la que le cede la asistencia a Vinicius para el primer gol contra el Liverpool. Tchouaméni, que hizo un buen partido y hay que hacer el reconocimiento del francés, que siempre nos deja dudas como central, pero esta vez tuvo un gran partido, fuerte en los duelos aéreos, no cometió esos errores de distracción habituales y cumplió un gran partido. Y qué decir de Raúl Asensio, el canterano, que ya yo creo que toca dejar de decirle joven o chaval o canterano. Este es el mejor central que tiene el Real Madrid en este momento. Es velocidad, es fuerza, es concentración y sobre todo carácter. Lo vimos allí en una imagen, en una disputa con Erling Haaland, en la cual no se arrugó, no se achicó. Sabemos que Haaland, además de su fuerza y de su 1,90 y tantos, es un jugador que le gusta entrar en ese roce, intimidar, amedrentar al rival. Y como hizo Rüdiger en temporadas anteriores, esta vez el joven del Real Madrid, Raúl Asensio, le plantó cara, no se arrugó, como decía. Y además de lo que se vio en el partido como tal, yendo como siempre velozmente a los cruces, firme en el juego aéreo, no dejó libertades, cometió un solo error al comienzo del segundo tiempo cuando Mendy le dio un pase complicado allí en la salida por la banda izquierda y por suerte la jugada terminó en ese remate de Foden en el que intervino Courtois efectivamente, como suele ser la costumbre del portero belga. Ese quizás es el único error que se le puede abonar a Asensio, pero en general fue un partido inconmensurable de central y sobre todo con la que le tocaba ir al campo quizás más difícil de Europa, enfrentar al mejor delantero centro del mundo y no desentonar, sino además irse como el ganador de ese duelo. Insisto, Tchouaméni hizo una buena pareja con Asensio, no desentonó y en el lateral izquierdo quizás fue el punto débil. Ancelotti se decantó por Mendy y sabemos las dificultades. Mendy no está teniendo una buena temporada, pero bueno, no es un día para reproches. Al final, afortunadamente, no cometió un error grave y bueno, la defensa terminó yéndose con una buena actuación a pesar de esos 2 goles encajados. En el centro del campo fue extraordinario el partido de Dani Ceballos. Esta vez no tuvo tanto balón como suele ser habitual en los últimos partidos de liga, donde sabemos que los rivales se meten atrás, pero todo lo que hizo lo hizo bien. Fue ese primer pase de seguridad de cobertura cuando el City intentó presionar, si bien no lo hizo con esa vehemencia que suele hacerlo, solía hacerlo en las temporadas anteriores. El City está teniendo problemas físicos indudables, pero Asensio fue también, Ceballos fue también ese jugador que supo dar esa tranquilidad en el primer pase, en cuando había que tener el balón para descansar un poco del esfuerzo defensivo que se estaba haciendo y también generar alguna idea al ataque. Y además de eso se sacrificó, esta vez no tuvo a Valverde a su lado, que sabemos que es un bastión cuando juega en el centro del campo, esta vez estuvo Camavinga, que todavía sabemos viene recuperando la forma física después de la lesión que le apartó de los terrenos varias semanas. Pero Ceballos, insisto, fue un Casemiro cuando no tuvo el balón el Real Madrid y sabemos que con la posesión es el jugador más creativo que en este momento tiene el equipo. Camavinga fue quizás, como digo, unos puntos débiles, fue de menos a más. Es cierto que al final se mostró más activo, que incluso generó algún contragolpe con esas conducciones que suele hacer de defensa-ataque, pero insisto, es importante que se siga poniendo en su máxima forma porque es un jugador importante para lo que resta de temporada. En el ataque quizás ningún jugador tuvo un partido de 10, pero todos pusieron su granito de arena. Mbappé hizo el primer gol, se le vio activo en algún desmarque, falló alguna ocasión clara también, pero se vio inmerso en varias situaciones en las que ganó duelos, perdió otros, pero qué duda cabe que ese primer gol puede tapar algún error que haya tenido en conducciones, en algún regate que perdió duelos contra los defensas del City, qué duda cabe que le dio vida al Real Madrid en el ataque con esa velocidad, que se veía que en cada arrancada de Mbappé, la defensa del City se echaba atrás con mucho temor. Vinicius, bueno, fue otra vez el jugador incansable, inagotable, generando ataques por sí solo, arrancando esta vez sí como extremo izquierdo. Y qué duda cabe que en los últimos 2 goles, los decisivos para la victoria, fue determinante. En el 2-2 es el que genera el primer remate que posteriormente Brahim recoge el rebote y marca. Y en el tercero, bueno, ya vimos cómo elevaba el balón ante la salida de Erson para que Bellingham terminara rematando. Qué duda cabe que Vinicius se está poniendo otra vez en su nivel. Cuando llega a la Champions parece que muestra todo su talento, todo su potencial y vaya, merecido ese MVP porque sin duda fue el jugador más potente en el ataque.
Rodrigo, de los jugadores de ataque, fue el más sacrificado en esa banda derecha. Lo vimos siempre apoyando a Valverde allí en las coberturas. Se vació también en el esfuerzo defensivo y sin duda dejó tranquilo y satisfecho a Ancelotti porque fue ese jugador sacrificado que en su momento de no tener el balón retrasaba para ayudar a Valverde y que en el momento de la posición también fue importante en el extremo derecho. Y qué duda cabe que a los 80 minutos, cuando ya estaba totalmente agotado el brasileño, le dio entrada a Brahim, un cambio interesante a Ancelotti, que le dio esa vitalidad que le estaba faltando al Madrid por ese costado. Y bueno, ya vimos cómo Brahim fue determinante en la parte final del partido, con ese gol que en ese momento significó el empate y que le dio vida al Madrid para lograr la remontada. ¿Y qué decir del City? O nos vamos a guardar los calificativos hasta la semana que viene, porque insisto, el Madrid todavía no está clasificado, no se ha completado el trabajo, pero fue un equipo que dejó muchas dudas, que lo veníamos analizando como en el video que hacíamos en la previa, de que no muestra esa vocación ofensiva, parecen no sentirse cómodos con el balón y sabemos que sin la posesión los equipos de Guardiola suelen sufrir, pero desde el primer momento se les vio inseguros y ni siquiera pudieron mantener la ventaja que tuvieron en dos ocasiones. Parecían intentar mantener el balón en el costado defensivo para evitar contras del Real Madrid y sabiendo las dificultades que tienen defensivas y en el centro del campo parecían los centrales pasarse el balón y dejar que pasara el tiempo, pero no mostró, sobre todo en casa, fue lo más sorprendente, que el equipo de Guardiola no se mostró con esa volatilidad ofensiva y terminó, bueno, dejando escapar un resultado como ha sido habitual en esta temporada, que no suelen sostener ventajas y que sufren mucho en defensa. Y además de eso hay que agradecerles a la afición del City, un club estado que no tiene historia prácticamente en Inglaterra. El equipo grande de esta ciudad, como sabemos, es el Manchester United. Un equipo sin historia que puso allí un tifo, un trapo en la previa antes del comienzo del partido, intentando hacer una suerte de burla contra Vinicius, contra el Real Madrid y celebrando el Balón de Oro que consiguió Rodri, su centrocampista que se ha perdido la temporada por lesión. Y bueno, esto sin duda hay que agradecérselo porque, insisto, un club estado sin historia que cometió el error de provocar al rival y al rey de Europa en una previa de un partido de Champions y bueno, les terminó saliendo caro porque esto le dio, como confesó Vinicius después del partido, le dio aún más motivación si hacía falta y bueno, terminó siendo también importante para esa remontada del Madrid en los minutos finales. De esta manera llego al final del análisis. Si te gustó, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.